Muchas gracias a todos y a todas por haber venido a esta última sesión del día. Es el último de hoy, aquí en la biblioteca, pero no del día, porque después vamos a tener el concierto Organet de Insule Lab en el CAT, Tradicionarios. Estáis todos invitados a bajar y escuchar el concierto que forma parte de lo que llamamos Flip Art. Este año se celebra también gracias a la robusta colaboración con las bibliotecas de Barcelona del Distrito de Gracia y el Instituto de Cultura Italiana. El Flip se enmarca en el contexto de la 25 Semana de la Lengua Italiana en el mundo y tiene este año como título Italofonía, la lengua más allá de las fronteras. Muchísimas gracias a Ana María Giorgi, directora del Instituto Italiano de Cultura, y a todo su equipo. Otras historias. El irresistible encanto de la novela histórica. Este año, el tema son los años de bolsillo y se propone hacer un poco de balance del primer cuarto de siglo. Es imposible no sacar un paralelismo con los primeros 25 años del siglo anterior, pero también subrayando las profundas diferencias. Nos hemos planteado qué significa, por qué esta atracción por lo que es la novela histórica. Scurati nos apasionó con 5 volúmenes sobre Mussolini. Leemos sagas como El León de Sicilia, también La amiga ideal, que se ha convertido en viral. También es un libro histórico y no es un fenómeno solo italiano. De hecho, podemos encontrar también un montón de ejemplos. En mi librería no dedico ni un sector específico, pues que realmente estaría demasiado desequilibrado. ¿Por qué hay tantos escritores y escritoras que se ambientan sus historias en la historia mayúsculas? ¿Por qué se alejan de la actualidad? Bueno, porque realmente lo aberrante es que no se vende un número ingente, exorbitado de clásicos. No vendo tampoco tanto de El Partigiano de Fenómeno, La Storia del Zamorante, si es un hombre de autores clásicos. No. Estamos hablando de contemporáneos que hablan del pasado, un pasado que sí nos da miedo, filtrado a través de la escritura y la sensibilidad de autores y autoras contemporáneas que tienen la misma formación cultural que nosotros, que no han vivido lo que cuentan y quizás por eso, diría yo, proponen una distancia del horror a través de la metáfora de la literatura. Quizás buscamos en el pasado intentar entender un presente que nos resulte del todo incomprensible. Muy inquietante también. Para esta mesa hemos invitado a David Uclés, que... Adelante, sí. Que con la península de las casas vacías ha llegado a la ¿cuál? 22-23 edición. Y también Nicoletta Berna con I giorni di vetro, los días de cristal. Ha ganado el premio de literatura europea. Va a moderar esta mesa Daniele Converiati. Profesor de literatura italiana en la Universidad de Montpellier. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, Cecilia.
Gracias a las bibliotecas, al FLIP, al Instituto Italiano de Cultura. Me gustaría también agradecer al Premio Europeo de Literatura, que ha ayudado también a organizar esta sesión. Yo voy a hablar en italiano porque tenemos 2 italófonos en la mesa, con lo cual gana la mayoría. Y por eso, pues bueno, David nos va a seguir con la traducción simultánea. Ya me disculparéis. La novela de Nicoletta ha ganado este premio de literatura de la Unión Europea y la novela de David era finalista, con lo cual yo creo que estamos muy cerca todos. También muchas gracias a Cecilia por esta introducción, esta presentación que ya me ha dado una idea para una primera pregunta. Cuando leía estas 2 novelas, me pareció que había bastantes puntos en común. Tampoco quiero anticipar nada a futuros y futuras lectores y lectoras. No quiero hacer ninguna anticipación. De entrada diría que La península de las casas vacías de David Uclés está ya traducido en italiano, pero no estará disponible hasta el 2026 con Emily Puzza. Y la novela de Nicoletta, Los días de cristal, va a estar disponible en castellano en la primavera del 2026, con lo cual las lectoras y lectores de las otras lenguas también van a poder leerlo. Con lo cual, sí, aquí vuelve a haber pues, ese matrimonio entre estos 2 libros. Y empezamos con una primera pregunta, siempre al hilo de lo que decía Cecilia. Comentaba ella de qué manera las novelas históricas nos hablan del día de hoy. A ver, son 2 novelas que hablan de momentos fundamentales, sí, momentos oscuros de la historia tanto de Italia como de España. Y nos lo dirán los 2, ¿no? Estamos hablando del fascismo, estamos hablando del franquismo. Leyéndolos, la primera pregunta ya evidente que me vino fue: ¿por qué estos momentos históricos? ¿Qué nos dicen de Italia, de la situación española, ibérica, de la actualidad? ¿Qué contáis de la actualidad describiendo el pasado? Empieza si quieres. Tengo que ir traduciendo todavía en mi cabeza. Uy, se cortó. No sé, que quizás hablo demasiado rápido. No, está bien. Está bien. Soy yo que soy más lento. Vale. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente, de todo corazón, muchísimas gracias. Estoy muy honorada, estoy muy feliz. Es un placer enorme estar aquí. También es un placer estar aquí con David, con el que compartimos la aventura de este premio europeo. Muchísimas gracias a la organización por habernos recibido de manera tan estupenda. Veamos, la pregunta es bastante amplia. Yo escojo el fascismo por distintos motivos. Primero, pues de carácter personal como autora, de la idea que tengo de ese periodo, o por motivos también quizás más literarios, o incluso también por otra causa que después la entendí mientras se iba escribiendo, y es la primera de la que voy a hablar. ¿Qué nos permite hacer la novela histórica? Y lo decía muy bien Cecilia, en realidad. De hecho, es como un largavistas. Nosotros lo utilizamos pues, para lo que hay que utilizarlo, y vemos que son acontecimientos lejanos, es decir, a la escritora te permite proporcionar una cierta objetividad. Ver que son el 8 de septiembre pues, del 43 hubo el armisticio, son acontecimientos terminados, que en junio del 24 pues, muere Matteotti, son hechos y de facto no hay esa incertidumbre que hace fascinante escribir sobre la actualidad y que podría ser interesante de la novela contemporánea. Es que no sabemos qué está pasando. ¿Por qué? Pues porque lo estamos viviendo en estos momentos. Tenemos una vaga idea del futuro, pero el presente se está desarrollando. El pasado, aunque obviamente se puede opinar sobre el pasado y hay distintas fuentes históricas, no hay tampoco ningún acuerdo en muchos hechos, pero los hechos son hechos. Entonces, claro, nos dan una cierta objetividad. Yo aquí, pues hablando de problemas, yo puedo decir que no estoy hablando de problemas de hoy, estoy hablando de una época que ya
se ha concluido y que objetivamente pues, ha dado una cierta serie de resultados. Pero cuando sí, giramos este largavistas, lo que podía parecer resulta que estos acontecimientos están un poco más cercanos, están como ampliados, ¿no? O sea, no, realmente será al revés, ¿no? Es como cuando lo giramos se alarga, pero bueno, yo creo que se ha entendido el concepto. Es un arma estupenda hablar del pasado para poder tratar algunos de los temas literarios, humanos, que son en realidad eternos, en mi caso, y ahora llego pues al motivo personal que me llevó a optar por este periodo, es la posibilidad de analizar el tema de la violencia, que quizás es el tema predominante. En el centro de esta novela tenemos pues una idea de violencia entendida también como un mecanismo sin duda innato de la persona, pero también un mecanismo que ha permitido el progreso, y yo progreso lo digo no en sentido positivo, sino en sentido cronológico. El ser humano ha avanzado, digamos, por la sumisión de los más débiles. Eso nos lo dicen. En Sapiens, Harari nos dice que el predominio del ser humano pasa pues, de entrada, pues, por ejemplo, pues, la agricultura, que es la gran abominación, y después sobre los animales con el pastoreo, después... Harari, de hecho, dice pues, que sí, la historia de la humanidad avanza cuando ve que puede someter a los otros de su especie. El caso es que el fascismo me permitía hablar de manera simbólica y muy potente, hablar de la violencia. Y dice, bueno, a ver, es una cuestión de opciones, porque hay muchísimas en toda la historia, ha habido muchos momentos de violencia, pero en Italia el fascismo pues, ha tenido estas características que quizás por primera vez en la historia nace decididamente y orgullosamente un partido que se basa en la violencia. El homicidio del Matteotti, que marca pues, el paso del fascismo como partido a régimen y a dictadura, se basa en eso. Es la violencia lo que está en el corazón del fascismo, y estaban muy orgullosos. Hoy negarlo quiere decir no solo mistificar la historia, sino la memoria de personas que decidieron ir por allí. Y entonces de ahí se desencadenan una serie de eventos donde la violencia fascista se explica, y es sistémica, militar, violencia contra las mujeres, un tema también muy puntal de la novela, que no nace con el fascismo y tampoco se termina con el fascismo, pero que en esos años pues, tuvo formas bastante evidentes. A mí me parecía que era el entorno ideal para poder escenificar la historia que quería contar, y contarla de una manera que fuera clara también la actualidad. Porque después, cuando presento el libro en las escuelas, jóvenes de 18, 19 años me dicen, a ver, pero es que estas cosas siguen pasando ahora. Sí, es verdad, sí. Pasan quizás de manera distinta, pero los mecanismos, tristemente, pues son bastante parecidos, y de hecho lo reconocen. Por ejemplo, el control, por ejemplo, el abuso de poder. Aquí ellos lo ven, reconocen la matriz, y no quizás la forma final, que por suerte sí es distinta. No sé si he respondido con toda esta charla. Sí, gracias. De hecho, escuchándote, es casi imposible no pensar en todas las imágenes que veíamos estos últimos meses de la violencia en Gaza. Realmente es bastante inquietante cómo una novela histórica no solo nos habla de la actualidad, sino que lamentablemente también, pues bueno, cuando tú escribías quizás no era tan trágico como después lo llegó a ser, ¿no? Es casi premonitorio. David, no sé si quieres también responder. Sí. Bueno, muchas gracias al festival por invitarme, y a los que os he acercado también para escucharnos. Coincidimos en Praga en el premio de la Unión Europea, hicimos buenas migas, y estoy muy contento de que estés aquí en Barcelona con nosotros. Siento si estoy un poco aturdido, pero entre las gafas, el micrófono, la boina y los cascos, estoy como
como en un lugar y uno aquí, otro aquí. Voy a intentar decir algo con sentido. Respondo a la misma pregunta que le has hecho a ella, por ejemplo. Mi novela es híbrida, ¿no? O sea, no sé si es más novela histórica o novela fantástica, o tiene parte también incluso de autoficción por la cosa de la intrahistoria de mis familiares. Pero lo que nos une quizás es señalar el mal, la atrocidad o la violencia del fascismo, es decir, los tintes de novela histórica, y como tal yo sí que creo que tiene una función muy importante, tú la has resumido muy bien en una frase, para la frase que tantos y tantos pensadores repiten: para conocer el pasado, el presente, es necesario saber qué ocurrió, ¿no? Y para no repetirlo, tenemos que estar bien informados de lo que pasó. Entonces, a este respecto, la novela histórica no os estoy descubriendo la rueda, es una manera divulgativa de narrar una herida reciente de un país de una forma menos ortopédica que como lo hacen los ensayos, ¿no? No todos tenemos el tiempo, ni la disponibilidad, ni estamos en un momento a lo mejor con esa predisposición para meternos en un lenguaje más universitario, más ensayístico. Yo cuando empecé a escribir este libro, hace 15 años, al principio no hablaba sobre la guerra, solo sobre un pequeño pueblo, un Macondo yo lo llamo, en honor a 100 años de soledad. Tú también tu novela la ubicas en un pequeño pueblo, ¿no? En sí. Sí, ¿no? Yo quería ese sí. Entonces, pues yo quería hacer solo una historia de ese pueblo. Gracias a la traductora, porque está casi traduciendo a tiempo real, pero bueno, falta ese segundito para responder. Sí, era un segundo de calaje. Pues al principio no hablaba sobre la guerra, entonces yo quería solo hablar sobre un pueblo mágico, y fui a la librería y le pregunté a mi librero: ¿me puedes dar un libro que me cuente toda la guerra civil en un solo libro? No tengo tiempo para más. Y me dijo: no hay ninguna novela que cuente toda la guerra. Y claro, yo no me la habían enseñado en el colegio, ni en la familia, ni era una cosa que no sabía nada. Y me tuve que empezar a investigar con el ensayo, ¿no? Entonces sí, en los últimos años sí que, como tenía mucho horizonte por delante, dije: voy a intentar hacerlo yo, ¿no? Como hacer una novela que te cuente toda la guerra civil, grosso modo, y que sirva como de divulgación, y desde una manera impresionista o expresionista, como las vanguardias hacían al principio del siglo pasado, es decir, tallando esos hechos sin tergiversarlos de una manera onírica para que se impriman en las retinas del lector de una manera fuerte, como Guernica o como las obras de Maruja Mayo, cualquier obra pictórica vanguardista del siglo pasado. Por lo tanto, sí, la novela histórica, creo que respecto a este tema, que parece que vuelve otra vez, pues hace una función muy loable, yo creo. Ya está. Tra l'altro, Davide, pensavo che anche leggendo De hecho, leyendo 1000 octubre se lee sí, exacto, un escritor que está escribiendo sobre la Guerra Civil Española. O sea, ya el tiempo, ya el proyecto ya estaba como en curso, ¿verdad? Sí. Gracias. Y de hecho después, cuando lo comentábamos, ¿no? Antes de subir aquí, antes de presentar los libros, decíamos que en tu novela, a ver, tampoco sabría cómo definirlo exactamente, pero hay como cuñas históricas. A veces hay una narración solo en tercera persona, pero después lo cuentan pues otros historiadores conocidos. Y tú me decías que hay muchas personas que algunos historiadores no sabían estos hechos. Y es que para reconstruir una memoria histórica, pues es que falta mucho, es un drama. Y ahora, pasando ligeramente pues, a otro tema, pensaba en una cosa que habéis mencionado, como decía David, el hecho de que Nicoleta, Los días de cristal, está ambientado en gran parte, pero no solo, en lo que conocemos en el pueblecito que se llama Castrocaro. Es como un pequeño pueblo de Emilia-Romagna.
¿sí? De Emilia-Romagna. Esta sería la ubicación de Castrocaro. En cambio, el de David está ambientado en Jándula, y Jándula es un pueblo inventado. En ambas narraciones hay como una tensión entre un lugar muy pequeñito, minúsculo, pero que también es como una lupa para ver todo lo que ha pasado, lo que ha pasado en la historia con mayúsculas, que hay muchísimos. Y después, a la vez, hay un contexto internacional. En la novela de Nicoleta no sería lo mismo, el mismo, ni los personajes no serían los mismos sin las colonias, ¿no? Porque Vetro, de hecho, cuando vuelve es otro personaje. Vuelven cambiados totalmente, no es Italia como la conocemos a día de hoy. También a nivel geográfico es una Italia que es inconcebible sin apéndice, que tampoco acaba siendo pues un apéndice definitivo del Cuerno de África. Es casi como una experimentación de la violencia donde el fascismo quiere ir más allá de lo que está pasando en Italia. En la novela de David tenemos pues la Brigada Internacional, lo de Marruecos, lo que está pasando en España, una reflexión sobre la península ibérica, que quizás también sería interesante adentrarse. Una España que no es España, va más allá de España, también incluso hacia Portugal, con lo cual hay una dimensión local, pero a la vez también internacional, que a veces pues van de la mano y a veces parece que no coincide y a veces parece que choca. ¿Cómo habéis construido estos dos espacios, estos dos momentos? Ahora tú, ¿no? Porque así después yo me copio de lo que dirás tú, ¿vale? Vale. Es gracioso porque cuando estoy escuchando, como hay un decalage, ¿no? Yo te miro y te sonrío, pero todavía no sé lo que estás diciendo. Sí. La construcción del país. Bueno, como he dicho antes, la intención era hacer ese pueblo donde lo mágico es posible, alegóricamente, ese Macondo, y luego, en un momento determinado, meto toda la guerra y lo que hago es coger a los personajes de... Ay, estoy hablando con la S. Es que cuando hablo con gente de otros países, hablo pronunciando todo. Y no hablo con mi acento andaluz. Sí. Perdón, se me ha ido. Sí. ¿Has visto? Sí. Voy a intentar hablar con mi acento, ¿vale? A ver. Entonces, tengo 40 personajes y decido esparcirlos por toda la península para contar la guerra a través de su mirada. Y también van fuera de las fronteras íberas, ¿no? Porque yo soy iberista y concibo España y Portugal juntas, pero eso solo soy yo. En realidad, en este país casi nadie es así. Es un poco raro. Sí. Luego te voy a convencer después en la cena para que tú lo seas. Y claro, hay partes internacionales, pues por ejemplo el exilio, los republicanos. Ahora me contarás tú hacia dónde era el exilio o las colonias donde se formaron con vuestro conflicto. Pero nosotros, pues bueno, los republicanos o los que tenían que huir simplemente del fascismo español, pues se iban hacia Francia y ahí los metían en más de 40 campos de concentración, que son pocos conocidos, y iban a países afines a la República, a México, a Irlanda, a Rusia. Muchas madres entregaban sus niños en Bilbao y no los volvían a ver y eran conscientes de que no lo iban a volver a ver. Entonces, el conflicto... Hubo mucha migración, se internacionalizó, pero además es curioso porque fue un conflicto al que vinieron muchos brigadistas, muchos casi soñadores que querían defender un ideal y venían a España a luchar por él, ¿no? Por eso, este conflicto es sobre el que más se ha escrito en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, porque era la primera vez que en un territorio parece ser que se enfrentaban dos ideologías. ¡Ojo! Una vez que empezó la guerra provocada por la derecha de ideología fascista, eso es importante, es un matiz importante, ¿no? No es que un día se levantaron los españoles y dijeron, venga, me mato contra el otro. No. Se provoca la guerra, la provocan unos concretamente, en un momento muy delicado y el pueblo se mata entre sí. Y ahí es cuando otros factores internacionales vienen, ¿no? Entonces, ¿he respondido así?
¿Sí? Perfectamente, Vale. sì, grazie. Sí, veo muchísimos puntos en común. De hecho, ya lo habíamos hablado, pero de hecho cada vez salen más. También en Italia es una sacudida con el fascismo, pero sobre todo el colonialismo. Del colonialismo italiano apenas no se sabe nada. Y lo poco que se sabe se ha mistificado bastante, en el sentido que después de la guerra, de hecho, se creó una comisión para contar la historia del colonialismo a las escuelas, y de ahí pues sacó pues lo que tenía que ser un libro, pues sacaron 20 volúmenes de enciclopedia. El problema es que pusieron allí a los ministros que estaban en las columnas, con lo cual pensad qué gran objetividad contaban la historia desde su punto de vista, con lo cual realmente es una cosa que está muy olvidada. Se habla está como arrancado. Yo hablo de Castrocaro, que es de donde vengo yo también, donde mi padre creció también. Son casi como dos mundos que no se llegan a encontrar en realidad. A mí lo que me gusta mucho es la idea de ampliar la mirada, ¿no? Salir de la Emilia-Romagna. Y para eso, pues también podía construir mejor los personajes. Para quien no haya leído la novela, no es solo vetro, ¿no? Cristal. A ver, el Giorni di Vetro es Vetro por dos cosas, porque Vetro es un personaje y Vetro quiere decir cristal, y aparte también es como tiene un ojo de cristal y es el malísimo, el más malo de toda la novela. Y dice, "Ey, pero ¿por qué pones a Vetro, a este personaje, en el título? No se lo merece". Bueno, sí, es que es un personaje horripilante. Una señora una vez me escribió, dice, estoy leyendo la novela, por favor, me tiene que decir si Vetro muere o no, porque si no, no sigo. A ver, señora, yo no se lo puedo decir si va a morir el personaje. ¿Por qué Etiopía? Bueno, pues porque lo que pasó es que es inimaginable lo que pasó. Entonces, pues para construir un imaginable tan ciego ante el odio, un personaje que se nutre solo de pura violencia y de crueldad pura, intenté imaginar no tanto una justificación ni tampoco un pretexto. A ver, no es que si uno vive una tragedia, pues uno se convierte en una persona muy mala. No es eso. Yo me lo imaginé de esta manera, y es que quien llega al límite, y aquí sí que podríamos pues hablar de intentar entender qué es el límite entre qué es humano y qué deja de ser humano. Pues Vetro, este personaje, es justo este límite, este punto en el límite. Y creo que en Etiopía, pues allí se superó este límite, con lo cual él vuelve y no tiene ningún tipo de objetividad, no tiene ningún límite. El concepto de mal es, el concepto de mal no tiene límites, y eso deriva de esto, ¿no? De lo que vivió y de lo que hizo en Etiopía. No tiene ningún reparo, la verdad. La función del colonialismo pues me sirvió para eso. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias por poner los puntos sobre las íes, y tampoco supongo que se ha entendido. Es como para colocar los hechos donde pertenecen. También Nicoleta, hablando del colonialismo, de nuevo, pues parece que hable de ayer, pero estamos hablando de la actualidad. Eso de superar el límite en la violencia, una cosa que realmente me parece muy inquietante. Hay un elemento que David ha invocado varias veces en sus respuestas, y supongo que es el momento de hablar de ello, que es el elemento mágico. Me parecía casi evidente que este era otro punto en común y potente de los dos libros. Uno lo leí después del otro. Entonces yo vi, sí, no solo son novelas históricas, sino que también son libros que llega un momento donde optan por utilizar no solo la vía realista para contar algunos eventos históricos. Yo, por ejemplo, Mussolini, ¿no? También lo citaba.
lo citaba Cecilia al inicio, ¿no? Con Scurati, que sí, que es realista. Pero también he leído muchas entrevistas de David sobre el tema. Me interesó sobre todo una respuesta que dio David, me parece que era La Vanguardia, pero quizá me equivoco, quizá me confundo. La verdad es que no interesa, lo que interesa es la respuesta que diste. Utilizo yo un realismo mágico clásico, pero este realismo mágico clásico también nos enseña las cosas desde otra perspectiva. Y este elemento no realista también está en tu novela, Nicoleta, porque desde el principio uno piensa, bueno, esta mujer, ¿no? Que es una niña, ¿no? Cuando empieza el libro, la protagonista, nace ya con la mala suerte, la scaloña, la mala suerte, que es una cosa como un poco irracional, ¿no? Para entender bien este elemento. A ver, no podemos entender que existe la mala suerte. El caso es que este personaje lo vive, porque es que es el pueblo, cree que es real, que esta niña ha nacido con la mala suerte. Y eso es lo que decía también David en esta entrevista. El elemento mágico no importa si es real o no es real. Lo que importa es que los personajes de ese pueblo, Jándulo, por ejemplo, pues lo crean como si realmente es real. ¿Cómo os viene esta idea de ponerlo en la narración histórica? Porque es poco habitual. No sé, corrígeme, David, si me equivoco, pero la característica original de tu novela es esta. Yo, antes de leerlo para esta presentación, yo había escuchado hablar de ello y realmente me llamó la atención, ¿no? Esta combinación de realismo mágico y guerra civil. Sí, a ver, yo quizás entro primero con el realismo, más que el realismo mágico. Yo, para hablar de la Romaña de esos años, hay que utilizar el realismo mágico, sin embargo, porque esa era la manera de vivir de esos años. Famburen, que es como el curandero al que se dirige la madre de Redenta, la protagonista, después esta madre de tener 3 niños que nacieron casi muertos, ¿qué hace esa señora? Pues no van al médico, pues, sino que se van al curandero, como hacían la gente de esos años. Famburen, de hecho, existió, incluso pues curó a Mussolini, tuvo una clientela de todo tipo. Y ahora os voy a contar una cosa para explicaros qué era la Romaña de esos años, que en algunos aspectos todavía se mantiene. En un momento llega el Masapegul, que es una variante que está en toda Italia y también está en España, que es como un gnomo que aparece por la noche a las mujeres bonitas cuando duermen por la noche. Mi abuela la había visto y nadie puso en debate, puso en duda si realmente era como un hecho. Y para mí el realismo mágico es esto, es esa magia que nadie pone en duda, ¿no? Hasta una comida de Navidad, un almuerzo, una prima, una doctora, mujer de ciencia, una profesora extraordinaria en Basilea, doctorada, ¿no? Una mujer de ciencia y de cultura. La abuela pues vuelve a explicar la mala de ese gnomo y dice, y la prima que dice, a ver, abuela, quizás era de noche, tenías dolor de barriga, no sé, que quizás has tenido pues un problema digestivo. No, porque el Masapegul, ¿no? Y allí se hizo un silencio sepulcral. Y la abuela la mira y le dice, a ver, ¿tú crees? Estoy casi llegando a 100 años. ¿Y tú crees que no sé distinguir el Masapegul de un dolor de barriga? Bueno, pues ahí estamos. Se la miraba diciendo, a ver, tus padres te han mandado a la escuela, a la universidad, has llegado donde has llegado y no has entendido nada de la vida. Y es justo eso, ¿no? Es esta sabiduría, esa necesidad de entregarse plenamente a los ritos, rituales. Era esencial en la sociedad de la Romaña en esos años, incluso quizás ahora. No hablar de ello era como... No era superstición, porque después mi abuela, como Redenta, era una señora muy religiosa, no supersticiosa, muy religiosa. Pero claro, el Masapegul era como, estaba al mismo nivel de los santos, del culto de los muertos. A ver, nadie pensaba, uy, hay espíritus malignos y que ahora casi nos parecería macabro, que es una tontería, ¿no? Porque ¿cómo puede ser una cosa macabra si es una cosa, son personas de lo más importantes de nuestra vida que nos han querido y nosotros hemos querido por
¿Por qué tiene que ser algo macabro? Bueno, la realidad de la Romaña en esas épocas era esa, y yo lo único que he intentado en el libro pues es ponerlo con algo de color, algo pues novelada, pero tampoco tan inventado. Gracias, Nicoleta. Bueno, perdonadme un segundo que me voy a quitar la mitad de las cosas que tengo en la cabeza. Para sentirme un poco más humano. Yo creo que cualquier herida de un país se puede narrar, o cualquier suceso desagradable y que apela a la sensibilidad del otro, se puede narrar desde cualquier estilo, siempre y cuando, en este caso, si es algo histórico, pues hay rigor histórico y una intención de no tergiversar lo que ocurrió y esa honestidad. Puede contar la guerra civil en realismo mágico, en western, en cualquier estilo. Mira, voy a contar una anécdota breve. Como llevaba 15 años con el libro y no me publicaban, un editor me dijo hace 5 años, intenta transformarlo con algún estilo que sea moderno ahora, que sea famoso. Y fui a la librería y se llevaba la novela erótica. Entonces hubo un momento en el que pensé, ¿y si le cambio el título a la novela y lo llamo 50 sombras de Franco? No lo hice, pero se me pasó por la cabeza porque dije, el rigor lo voy a mantener. Solo que el contenido está, pero la forma va a ser más erótica, ¿no? Al final no lo hice, gracias a Dios, pero sí que cogí un estilo que no se llevaba nada, que me decían, ya no se vende una etiqueta denostada, no se usa, la inventó Márquez Barral y demás, justo en Barcelona hace tantos años. Pero yo quería que fuera con ese estilo, porque al final, insisto, si el contenido lo respeta, la forma la puedes aplicar la que tú quieras, ¿no? Y luego hay formas de lo mágico que hacen, como he dicho antes, creo, que esa imagen se te quede grabada en la retina de una manera más imperante. Si yo veo lo que ocurrió en Guernica, este cuadro fabuloso de Picasso, de un hombre no fabuloso, pero pintura sí fabulosa, que de repente cuenta lo que ocurrió en Guernica, y veo otra pintura de Antonio López, que es un pintor realista muy importante de Madrid, probablemente la pintura de Antonio López me va a desagradar y voy a retirar la vista. Pero la de Picasso me va a crear una escena en la cabeza que va a dar pie a charla, a conversación, a hacer también memoria democrática en el sentido de que se te queda y los niños lo dibujan en el cole. Es decir, el impresionismo, la vanguardia, el distorsionar la realidad, deformarla y volver a ensamblarla, en este caso mediante la onírica o teniendo en cuenta las costumbres de una tierra, pues siempre que sea con honestidad, yo creo que es incluso mejor que un realismo puro. Si no mejor, igual. No soporto cuando alguien me viene, que había mucho, y me dicen que solamente se puede contar la historia desde un realismo pulcro. No, se puede contar desde muchos lugares, ¿no? Si no, nos cargamos la historia de toda la literatura, donde casi siempre ha imperado lo fantástico, hasta hace muy pocos años que estamos obsesionados con la ficción más escrupulosa, ¿no? Gracias. Gracias también por utilizar esta expresión de apartar la vista, que nos ayuda a entrar a otra pregunta que tenía preparada para vosotros y que se conecta con lo que decía Nicoleta al principio, que era un elemento clave de la novela, también elemento de la novela de David, que es la violencia. Son novelas que hablan de la dictadura. Era inevitable, aunque uno pues quiera volverlo con realismo mágico o con otros estilos, es inevitable no topar con la violencia. De maneras muy distintas también, en términos distintos, en David hay páginas donde la violencia de la guerra se narra casi de manera lírica, otras de manera más lírica, otras partes son muy duras y casi pues cuesta, ¿no?, seguir leyendo. Después hay imágenes, y tampoco quiero anticipar nada de la novela de Nicoleta, donde ahí es difícil realmente llegar al final del capítulo, en el buen sentido.
questa violenza. Es una violencia de este personaje de Vetro que realmente aplica pues una violencia abismal. Es realmente que va más allá de lo que es humano. Uno piensa ya no se sabe cómo se ha superado pues esa frontera, ese límite y que podría llegar a cualquier punto. Como lector de vuestros textos, ¿os habéis planteado cómo representar la violencia? Porque, veamos, es un tema político, ético, de muchos escritores, escritoras. De hecho, hablábamos con David de la película Todavía nos queda mañana, que podemos estar más o menos de acuerdo, que fue pues una opción de mostrar la violencia doméstica con un baile, ¿no? Para no repetir hasta la saciedad imágenes de violencia. Y también porque es que, como lo vemos en las redes, como lo vemos en otros medios, pues estamos como muy acostumbrados a verlo. ¿Cómo habéis reflexionado sobre estas decisiones? Este fue el tema fundamental, no tanto en la fase de escritura, sino de edición, porque mi editora pues me puso en guardia en ese tema, porque me dijo, hay algunas partes de esta violencia que es insoportable y habrá lectores y lectoras que van a cerrar el libro. ¿Qué hacemos? A ver, yo tenía una clara intención de mantener esas escenas, pero claro, también hay esa atención a lo que es el texto. Pero claro, tampoco quería que fuera una violencia pornográfica estetizante que realmente, como es tanta violencia, era justo. A ver, yo tenía un objetivo muy lejos, no era para nada hacer que esta violencia fuera fascinante. Y yo no quería hacerlo, o no podía hacerlo a través de metáforas, simbologías, alegorías. No, yo quería ser cruda y también quirúrgica, pero a la vez describiendo lo que había sucedido. Y creo que la empatía que se genera entre Redenta, que es la protagonista de la novela, no hubiera sido así sin la crueldad de esas escenas, ¿no? Ahí realmente, pues gracias a Rosela Postorino, la editora, pues estuvimos muy atentos a no poner ni un gramo de más de violencia estetizante. Y decía, a ver, ¿no podemos sacar algo? No, esta se queda, pero bueno, quizás lo podemos hacer de una manera quizás más seca, más cruda, casi como una videocámara que enfoca esa escena, sin edulcorar nada, pero tampoco sin exagerar. No es tanto exagerar, sin hacerlo fascinante, digamos. No sé si lo hemos conseguido, pero esa era la intención. Yo necesitaba también de esa valentía de la palabra para contar la violencia, porque si no el objetivo del texto quedaba rezagado. Gracias, Nicoleta. David, ¿tú? ¿A ti tu editorial te censuró o te aconsejó suavizar escenas de violencia? A mí solo me censuraron una, erótica, porque contenía alguna violencia también. Te la voy a contar, que ya no lo sabes como italiana. Franco... Entonces sí que íbamos bien, ¿no? Con este título de las 50 sombras de Franco. No. Bueno, no, solo en este episodio. Franco tenía una esposa que se llamaba Carmen, y Carmen era muy cristiana, iba a misa bajo un palio como las vírgenes, pero le gustaba comprar muchas joyas, collares, ¿vale? Y muchos. Y entraba a una joyería y cogía todos los collares, ¿no? Es una mezcla rara, ¿no? Jesucristo y joyas no encajan, ¿no? Entonces, como era muy ridículo para mí, hay un capítulo en el que ella, en su casa, a las 12, rezaba el Ángelus, pero rezándolo se quitaba el collar, lo chupaba y se lo metía en el coño. Y tenía un orgasmo como Santa Teresa, ¿sabes? Un éxtasis religioso, juntando dos tradiciones, la tradición pues de los místicos españoles y de las bolas chinas asiáticas, que son también una tradición, ¿no? Pues me lo censuraron. Pero bueno, no sé por qué.
Pero las escenas de violencia no me las censuraron. Tuve suerte en eso. ¿Qué pasa? Que en la violencia sí que a algunas le apliqué el realismo mágico. ¿Por qué? Porque se quedan más en la memoria. Mira, voy a describir una. El pueblo de Málaga tuvo que huir hacia Almería porque las tropas fascistas españolas bombardearon a los malagueños y si no se morían. Curiosamente fueron las tropas italianas, ya sabes, Mussolini, Franco y demás, que bombardearon por mar, tierra y aire a estos malagueños que huían. Hay muchos testimonios de mujeres que huían embarazadas porque eran civiles. Hay muchos testimonios de mujeres que se caían al suelo y eran pisadas por la gente. Entonces yo ahí tenía dos opciones. O describía a una mujer embarazada cayéndose, siendo pisada, y esa descripción tan desagradable que podía hacer que el lector retirara la lectura o la dejara, o aplicaba el realismo mágico. ¿Qué se me ocurrió? Todos estos testimonios coincidían en que el suelo, como era como de un asfalto antiguo que quemaba mucho, de tanta bomba ardía. Lo que yo hago es que la mujer que se cae, del calor que hace, se derrite. Y su cuerpo se transforma en líquido, se derrite y lo absorbe la carretera, salvo una cosa, el bebé. El bebé no lo absorbe. Entonces una persona lo coge y el bebé sí vive, ¿no? Eso es lo que a mí me interesa del realismo mágico, porque no deja de ser de una imagen grotesca y desagradable, pero se queda en la memoria, quizás perdura más en la memoria, y cuando alguien vaya a esa carretera, puede que piense en eso, en lugar de una mujer pisoteada. Entonces, a veces hay escenas que la gente me dice, sí, son más suaves gracias al realismo mágico, pero otras me dicen, no, son más desagradables. Hay una violación, y para violar a la chica, como es muy joven, tiene 11 años, los militares le disparan con una planta que te convierte en transparente, ¿vale? Para no verle la cara a la niña. Esto es realismo mágico, pero esto también es como desagradable, ¿no? Entonces, a veces tiene un efecto y en otras tiene otro. Pero en cualquier caso, la violencia está muy presente y tampoco sabía yo no sabía si iba a afectar más o menos al lector. Iba mostrando la violencia dependiendo de lo que ocurría, ¿no? E intenté que no me quitaran nada, la editorial. Una vez me dijo, oye, has puesto a 12 monjas colgadas del techo por las tetas. Digo, yo no soy macabro, digo, es que eso ocurrió. Y si ocurrió, quiero dejarlo. Digo, pero es muy desagradable, digo, pues que no lo hubieran hecho, ¿no? No tengo yo la culpa, yo soy un fotógrafo solo, ¿no? Bueno, me parece que hemos llegado ya al momento de las preguntas del público. Y ahora pues vamos a pasar el micro para hacer alguna pregunta a David y a Nicoleta sobre sus libros muy corta o sus proyectos de futuro. Nicoleta, en Italia los niños en el colegio están recuperando arengas fascistas, viva Mussolini y demás, ¿o no? Ah, eso que lo he pronunciado con todas las S's. ¿Otra vez? Si no, aquí tenemos uno en carne y hueso. ¿No? Hoy, en los colegios. Y actualmente. Sí, lo están haciendo actualmente. A ver, y hay una fascinación enorme con el fascismo actualmente, porque representa una simbología muy potente. Es un hombre fuerte, un desprecio por la burocracia, la política, con lo cual inevitablemente en Italia hay como un retorno de fascinación por algunas cuestiones del fascismo. Hay personas que obviamente ni lo han vivido y tampoco saben exactamente qué fue el fascismo, pero tampoco sin moralismo. Por ejemplo, el fascismo era una dictadura que no
preveía pues, poder optar, decidir nada, y en un momento como hoy que todo es hedonismo, tú no puedes pensar y que le quites el Netflix a un chaval, o que pueden entrar en las redes sociales, que puede ser una decisión, ¿están decidiendo? No lo sé. Bueno, también podríamos hablar de eso, pero es impensable quitarles pues, la privacidad, no, eso es... Con lo cual, yo creo que falta un conocimiento pues, banal de lo que sucedió, pero es innegable que sí, que hay. Okay. Y siempre hay flores, nuevas flores en la tumba de Mussolini, con lo cual está claro que hay muchos nostálgicos del fascismo y sobre todo de la persona de Mussolini. Es que mi ex es francés y es profesor en un instituto y me transmite lo mismo. Vivido años en Alemania, mis amigos alemanes me transmiten lo mismo. Tengo un par de amigos que se han venido de Norteamérica ahora exiliados casi a España. Es decir, es que no nos estamos dando cuenta, pero no solamente aquí. Eso está ocurriendo en todos lados, ¿no? Y en fin, no sé, era por preguntarte a ti, que me venía bien saberlo, para ver si allí también estaba ocurriendo, simplemente. Desgraciadamente sí. Gracias. Ahora, decirte que como lectora, como ávida lectora, que he leído 2 veces la novela, el realismo mágico ayuda a que las escenas duras pasen de otra manera. De la misma manera que es que podría decir tantas cosas, las acelgas, ¿no? La lluvia de pájaros, los personajes, pero hay mucho amor en tu novela, a pesar de la violencia, a pesar de la dureza de la guerra civil que todos conocemos y que, por desgracia, lo que estamos hablando, ¿no? La ultraderecha crece y crece y crece. Tu novela hay amor. Sí. Y yo creo que mientras hay amor, el ser humano, estamos salvados. El problema es cuando se acabe el amor y que cada vez estamos más cerca de todo esto. Y, bueno, decirte que es una joya literaria, que este tipo de narrativa hacía mucho tiempo que no la leíamos y que te mereces todos los premios del mundo. Así que muchísimas gracias por darnos esta joyita. Bueno, quería hacer una novela total en el sentido de meter un microcosmos en un solo libro. Entonces, pues hay orografía, hay gastronomía, hay nacimiento, hay sexo, hay muerte y hay mucho amor también, ¿no? Y era imprescindible para hacer ese calidoscopio. Porque siempre, claro, es que siempre hay amor. Lo que pasa es que muchos no pueden vivirlo porque van muriendo porque los matan, ¿no? Pero para mí casi que eso es la vida. La filosofía más básica de la vida para mí es permitirle al otro tener la oportunidad y el espacio y el respeto, o sea, respetarlo para que tenga la oportunidad de preguntarse ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es la existencia? Y poder desarrollarla pues, desde el amor y desde el respeto al otro. Pero eso es fundamental, ¿no? Permitirle al otro eso. Para mí esa es la base de todo. Entonces, pues supongo que está impregnado el libro de eso. Espero, claro. En España se dice hay más gente que en la guerra. Aquí hay más gente que en la guerra hoy. Mucha, ¿no? Sí. Mucha. ¿Hay otra pregunta? Ahí a la derecha. Hola, muy buenas tardes. Bueno, David, darte mucho las gracias por el libro. Yo crecí de pequeño siempre con una enciclopedia de Hugh Thomas ahí en la estantería de mi padre, pero nunca le di cierta importancia, ¿vale? No ha sido hasta hace ciertos años que empecé, bueno, leyendo pues a Hemingway, George Orwell, y después ya pasé a Paul Preston, y soy un neófito totalmente de la guerra civil, pero es un tema que ahora mismo me encanta. Y he de decir que, tal como ha dicho aquí nuestra compañera, que para mí es la forma más bonita y triste que he leído de la guerra civil. Tanto que te lo digo, a lo mejor que me hiciste llorar un par de veces leyendo el libro, la verdad. Me alegra. La verdad que hay
bueno, creo que son tres escenas de tres muertes que me dolieron mucho y bueno, que son como la mía. Y lo que digo, es la forma más triste y bonita, porque, es decir, este realismo mágico, tal como dices, ayuda. Lees Paul Preston, lees Hugh Thomas, lees muertes, lees números, ves. Estamos hartos de ver las noticias, los sentimientos ya poco a poco lo deshumanizamos, todo lo que vemos y leemos, y este realismo mágico ayuda mucho más a impresionarte, a darte cuenta de esos momentos tan terribles. Y nada, simplemente una cosa me puede totalmente... con el título, es lo único que diría, oh, es lo que me ha fallado. Y ahora me dirá, que viene a decirme este. Yo realmente lo hubiera llamado más que la península de las casas vacías, la península de las casas vaciadas, porque fueron vaciadas. No estaban vacías por nada, sino fueron vaciadas por la guerra. Y ya está. Darte mucho las gracias, David. Gracias por tu libro y muy buena suerte con tus proyectos. Hay mi libro favorito, no sé el top, pero en el top 3 de mis libros favoritos, te lo quiero regalar, voy a buscártelo en italiano. Es una escritora catalana, Mercè Rodoreda, y se llama La muerte y la primavera. La muerte y la primavera. Es una escritora cuyas primeras obras, la crítica realizada por hombres heterosexuales de entre 40 y 60 años, machistas del siglo pasado, tú ya sabes, decían que era muy cursi, ¿no? Porque se quedaban en la parte solo lírica, pero no les daba la posibilidad ni querían leer una parte existencialista y dura escrita por una mujer, ¿no? Y en su última novela, que fue póstuma, hace un ejercicio total entre lo lírico y lo violento, y la muerte y la primavera, ¿no? Yo a Rodoreda la cito en el libro, al principio la tengo muy presente, y también para mí fue un ejemplo de que se puede hacer, de que puede buscar la belleza en lo macabro, de que puede buscar lo doloroso en la belleza, y puedes plasmarlo todo en la misma historia, porque al final está todo unido, ¿no? Y nada, quien no hayáis leído La muerte y la primavera, pues es que es una barbaridad. Te la voy a buscar en italiano, te va a explotar la cabeza, explotar la testa. Sì, innanzitutto grazie ad entrambi, grazie a Daniele per questa conversazione molto Gracias por esta interessante. conversación tan interesante. Quería hacer una cosa a Nicoleta, porque me ha intrigado mucho la reflexión, o bueno, la anécdota de la editora, porque yo tengo que ser sincera, yo también he estado cerca a cerrar el libro con determinadas escenas, pero estoy muy contenta de no haberlo hecho y haber llegado hasta el final. Y de hecho quería preguntarte, me pareció muy interesante la contraposición de las dos parejas, por así decirlo, el hecho que fueran dos ideologías, movimientos distintos y contrapuestos. Me interesaba sobre todo saber cómo has intentado compensar estos dos puntos de vista, porque me parece que hay como una decisión formada, ¿no?, detrás de este estilo, de estas escenas. Bueno, una premisa. Hablando de violencia, yo a la editora le decía, ¿cómo puede ser que en el día de hoy, en este mundo que vivimos realmente inmersos en violencia, mi hijo de 12 años pues ve cosas que son terribles? Pues a ver, ya es que ni no nos escandalizamos, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la gente se escandalice con esto? Bueno, pues estoy contenta de que realmente la gente se haya horrorizado esa no porque, y eso me hace feliz, no porque sea sádica, sino porque quiere decir que todavía no estamos acabados, es decir, porque podemos disfrutar de historias de otras personas que están sufriendo y nosotros sufrimos también, con lo cual esto estoy contenta pues que la gente siga sufriendo, ¿no?, y que piense incluso en cerrar el libro.
libro. Bueno, sí, son dos parejas contrapuestas en una pues que hay como una especie de violencia muy fuerte, pero también hay esta parte de piedad que la representa Redenta. Redenta la hace con una profecía, el curandero dice pues no tendrá suerte, pero tendrá piedad, y con esa piedad pues nos ayudará, pues le ayudará a ver más cosas de las que vemos nosotros. Y sí, efectivamente Redenta es como un narrador omnisciente, porque es como la mirada de la caridad. La persona caritativa es la única que ve el mundo, porque ve a los demás, ve a todos estos matices infinitos de una vida, la vida de las otras personas. Los egoístas morirán viendo solo una cosa en la vida, que es uno mismo. En cambio, el que es caritativo, pues se le abre pues la belleza, la maravilla, el asombro, la amplitud, la variedad del mundo. Con lo cual, a lo largo de todo el libro hay esta contraposición entre violencia encarnada por Vetro y encarnada en general por los que pues, hace la guerra. Los partisanos también son violentos porque es que no tienen otra opción, o porque la violencia pues también estuvo presente por el otro lado. Pero después la caridad, la piedad cristiana se ve encarnada por los pequeños, casi de un modo evangélico, ¿no? El Evangelio de San Mateo dice que ha ocultado estas cosas, están todos salvados, y los has mostrado a los pequeños, porque sí, porque ven esta caridad que está en los humildes, los modestos, que no van a cambiar el mundo, pero en realidad sí lo cambian, pues con sus gestos. Ella hace un gesto microscópico en la historia de la humanidad, pero que tiene un significado de salvación para la humanidad, creo. Con lo cual sí hay esta contraposición entre estas dos fuerzas a lo largo pues de toda la historia, sí. Muchísimas gracias, Nicoleta, gracias. David, habría miles y centenares de preguntas, pero tenemos que dejarlo aquí. Esto también es un hecho, como diríais vosotros en vuestras novelas, y ahora vamos a pasar a hacer a firmar libros. Hasta y gracias las 8:15, a la traductora. sí, venga. Gracias a la traductora. Grazie.